La historia que estás a punto de conocer no es un simple relato del pasado. Es una advertencia viva, una enseñanza que Jesús dejó para mostrar la diferencia entre quienes dicen creer y quienes realmente viven conforme a la voluntad de Dios. El reino de los cielos no está reservado para los religiosos de palabra, sino para aquellos cuyo corazón ha sido transformado. A través de esta poderosa narración bíblica, descubriremos por qué muchos serán llamados, pero pocos escogidos, y cómo la fe sin obediencia puede ser la causa de quedar fuera del reino eterno. Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Jesús no pronunció estas palabras como una metáfora lejana, sino como una advertencia directa para todos los que desean seguirlo. En su enseñanza, el Maestro reveló que el reino de los cielos no es un camino fácil ni popular. Él mismo es la puerta estrecha, la única entrada válida hacia la vida eterna, pero esa puerta requiere humildad, arrepentimiento y una fe sincera que transforme la conducta. No basta con conocer la verdad, hay que caminar en ella, y ese sendero suele ser solitario porque pocos lo eligen. El camino ancho representa el estilo de vida del mundo moderno, sin límites, sin negarse a sí mismo, sin someter la voluntad a Dios. Es el camino de los muchos, de los que buscan placer inmediato, reconocimiento y comodidad. Pero Jesús dice que esa ruta conduce a la perdición. Es el camino fácil porque no exige cambio, no demanda pureza ni santidad, solo seguir el impulso del corazón humano que suele ser engañoso y egoísta. La puerta estrecha, en cambio, obliga a dejar fuera todo peso que impide avanzar. Entrar por la puerta estrecha implica rendir el orgullo y reconocer que no podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas. Es aceptar que solo Jesús puede guiarnos hacia la vida verdadera. Sin embargo, esta rendición no siempre es bien vista. El mundo valora la independencia y rechaza la obediencia. Muchos no quieren someter su vida a Cristo porque temen perder su libertad, sin darse cuenta de que el pecado es la peor esclavitud. La puerta estrecha, aunque pequeña, conduce a la verdadera libertad del alma. Esa puerta no puede atravesarse llevando equipaje. No se puede entrar con el rencor, con la codicia, ni con las costumbres del viejo hombre. Jesús invita a dejar todo atrás: los resentimientos, los hábitos pecaminosos y las cadenas emocionales. El reino no admite corazones divididos. Por eso, muchos se detienen ante la puerta estrecha, la miran, la respetan, incluso la predican, pero no entran. Quieren servir a Dios sin dejar el mundo, y eso es imposible. El camino estrecho es incómodo porque va contra la corriente. Mientras la mayoría se deja arrastrar por las modas, las ideologías o el pecado disfrazado de progreso, los hijos de Dios deben avanzar por una senda diferente. Es un camino de disciplina espiritual, de oración constante y obediencia, incluso cuando nadie más lo entiende. Jesús mismo dijo que quien quiera seguirlo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo. Esa es la definición perfecta de lo que significa caminar por la puerta estrecha. Cuando alguien decide vivir conforme a la palabra de Dios, no tarda en enfrentar oposición. Familiares, amigos y compañeros pueden burlarse o criticar, porque el camino estrecho no agrada a la carne ni al mundo. Pero cada paso que se da en obediencia produce un fruto eterno. El sufrimiento momentáneo se convierte en una gloria futura. La puerta estrecha es difícil, pero no solitaria. Jesús camina al lado de quienes la eligen, fortaleciendo sus pasos cuando el cansancio o la duda los alcanza. Hay quienes piensan que basta con ser buena persona para entrar al reino. Pero Jesús fue claro: no todos los que hacen cosas buenas entrarán, sino los que hacen la voluntad del Padre.
La moral humana no sustituye la santidad divina. El camino ancho también puede parecer bondadoso, pero está guiado por la autosuficiencia. Solo quienes permiten que Dios transforme su carácter podrán cruzar la puerta estrecha, porque en ella no entra la soberbia, solo el corazón humilde que depende del Espíritu Santo. La puerta estrecha también representa la verdad absoluta frente al relativismo del mundo. Hoy muchos dicen que todas las religiones llevan a Dios, pero Jesús afirmó: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». No existen múltiples puertas, solo hay una, y esa es Cristo. Quien intenta crear su propia versión del Evangelio, adaptada a sus gustos, se engaña. La verdad no se acomoda al hombre. El hombre debe transformarse por la verdad. Caminar por la puerta estrecha requiere fe cuando no hay certezas visibles. Implica seguir creyendo cuando los resultados tardan, cuando las oraciones parecen no tener respuesta. La fe es el motor que mantiene firme al creyente en medio de la prueba. Por eso, los que transitan por ese sendero no viven por vista, sino por convicción. Saben que aunque el camino sea difícil, la meta vale todo sacrificio, porque el reino de Dios es la recompensa de los fieles. El camino ancho ofrece aplausos, éxito y placer. El estrecho ofrece paz, propósito y salvación. Pero esa paz no se obtiene sin lucha interior. Cada día el creyente debe decidir si seguirá el ruido del mundo o la voz de Dios. La puerta estrecha no es una doctrina más, es una decisión constante: morir al ego, rechazar la tentación y elegir el bien aunque duela. Es un proceso que transforma el alma hasta hacerla semejante a la de Cristo. A veces, la puerta estrecha se manifiesta en decisiones pequeñas pero profundas. Decir la verdad cuando es más fácil mentir, perdonar cuando hay heridas, ayudar cuando nadie lo ve. Esas acciones silenciosas son las que ensanchan el corazón para poder atravesar el paso angosto. No es una puerta física, sino espiritual. Se cruza con fe, humildad y obediencia. Cada acto de amor y fidelidad a Dios es un paso más hacia esa entrada celestial. Jesús no prometió que el camino sería cómodo, pero sí prometió estar presente en cada tramo. El creyente que atraviesa la puerta estrecha no lo hace por sus fuerzas, sino por la gracia divina que lo sostiene. La vida cristiana no es una competencia de perfección, sino una carrera de perseverancia. El que cae y se levanta, el que tropieza pero vuelve a buscar a Dios, ese está avanzando. La puerta estrecha no exige perfección humana, sino un corazón rendido y constante. El apóstol Pablo entendió esto cuando dijo: «Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Él sabía que la vida de fe es una carrera cuesta arriba, pero con un destino glorioso. Por eso, quienes deciden caminar por la puerta estrecha deben hacerlo con la mirada puesta en la eternidad, no en las distracciones del presente. Cada lágrima derramada, cada batalla ganada en secreto, será recompensada en el reino de los cielos. El mundo moderno invita a ampliar la puerta, a flexibilizar la verdad, a adaptar la Biblia a los deseos humanos, pero la palabra de Dios no cambia. Lo que ayer era pecado, hoy sigue siéndolo. Muchos quedarán fuera del reino porque intentaron entrar con sus condiciones, sin renunciar a su estilo de vida. Dios no se adapta al hombre. El hombre debe adaptarse a Dios. La puerta estrecha es el filtro que separa la fe genuina de la superficial. Cuando Jesús dijo: «Pocos son los que la hallan», no fue porque Dios quiera excluir a las personas, sino porque pocos están dispuestos a pagar el precio del discipulado. La gracia es gratuita, pero seguir a Cristo cuesta todo. Cuesta renunciar a la venganza, al orgullo, a la comodidad. Cuesta amar al enemigo, perdonar al que ofende y servir sin buscar recompensa.
Ese es el precio de la puerta estrecha, entregar el corazón entero a Dios. La puerta estrecha también nos enseña que el reino no es para espectadores, sino para caminantes. No basta con admirar las palabras de Jesús, hay que ponerlas en práctica. Cada decisión diaria revela por cuál puerta estamos caminando, la del mundo o la del reino. Quien se conforma con una fe sin compromiso elige la ruta ancha. Pero el que persevera en santidad, aunque el mundo se burle, demuestra que su esperanza está en lo eterno. En el juicio final, muchos se sorprenderán al descubrir que su fe era solo apariencia. Dirán, Señor, Señor, pero el Señor responderá que nunca los conoció. La puerta estrecha no se cruza con palabras, sino con obediencia. El verdadero creyente no vive para agradar a los hombres, sino para honrar a Dios, aunque eso implique ser rechazado. Esa es la diferencia entre el camino de los muchos y el de los pocos. Uno busca aplauso, el otro busca salvación. A lo largo de la historia, los santos, los mártires y los profetas caminaron por ese sendero angosto. Fueron perseguidos, criticados y en muchos casos asesinados por su fe, pero hoy gozan del reino porque no cambiaron su fidelidad por comodidad. Su ejemplo nos recuerda que el camino estrecho puede ser duro, pero nunca está vacío. En él caminan los que aman la verdad más que la vida misma, y su recompensa es eterna. Después de hablar de la puerta estrecha, Jesús explicó con otra parábola una verdad aún más profunda. Aunque muchos caminen dentro del campo del reino, no todos pertenecen verdaderamente a él. El maestro comparó su reino con un campo donde un hombre sembró buena semilla, pero vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Esta enseñanza muestra que en medio del pueblo de Dios pueden crecer juntos los verdaderos hijos del reino, y los que solo aparentan serlo. Ambos se parecen, ambos crecen bajo el mismo sol y en la misma tierra, pero su esencia es diferente. La cizaña, a simple vista, parece trigo. Tiene la misma forma y el mismo color durante gran parte de su crecimiento. Solo cuando llega el tiempo de la cosecha se revela su verdadera naturaleza. El trigo se inclina por el peso de su fruto, mientras la cizaña se mantiene erguida porque no produce nada. Esa es una imagen poderosa del corazón humano. El verdadero creyente se humilla ante Dios. El falso permanece altivo, sin fruto y sin arrepentimiento. La diferencia no siempre se nota en el inicio, pero con el tiempo los frutos hablan. Jesús no está hablando de los de afuera, sino de los que están dentro del campo, los que asisten, oran, cantan y parecen parte del reino. Pero el enemigo, con astucia, siembra la cizaña entre ellos para confundir, dividir y desanimar. No es casualidad que en toda congregación haya personas que hablan de amor, pero siembran discordia, que predican humildad, pero viven en orgullo. No todos los que están en el campo son del Señor, y esa es una de las verdades más duras del Evangelio. Dios, sin embargo, no arranca la cizaña de inmediato. Jesús dijo que debía dejarse crecer junto al trigo, porque arrancarla antes del tiempo podría dañar las raíces del trigo verdadero. Esto nos enseña que el juicio pertenece solo a Dios. Él conoce los corazones, sabe quién es sincero y quién finge. A veces nos preguntamos por qué Dios permite la hipocresía o la maldad dentro de su iglesia, pero la respuesta es sencilla. Su paciencia tiene un propósito. Está dando oportunidad de arrepentimiento incluso a los que parecen perdidos. Mientras tanto, el trigo verdadero debe seguir creciendo sin desanimarse por la presencia de la cizaña. Es fácil perder el enfoque cuando vemos injusticias o falsedad entre los creyentes, pero Jesús enseñó que nuestra tarea no es arrancar, sino madurar. El trigo crece en silencio, absorbiendo la luz y el agua, mientras se prepara para el día de la cosecha.
Así también el Hijo de Dios debe seguir alimentándose de la palabra, aun cuando a su alrededor haya falsedad o apariencia. El enemigo no siembra cizaña fuera del campo, sino dentro. Esa es su estrategia más peligrosa. La cizaña representa a los falsos creyentes, a los que dicen servir a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Son los que buscan reconocimiento, posición o poder espiritual, pero no la voluntad del Padre. Pueden parecer útiles, pero su raíz no está en Cristo. Cuando llega la prueba, no permanecen. El calor del desierto espiritual los marchita porque su fe no era genuina. En cambio, el trigo verdadero, aunque sufra, no se apaga. Puede ser despreciado, malinterpretado o probado, pero su raíz está en lo profundo. Su fuerza no viene de la apariencia, sino de la comunión con Dios. El Espíritu Santo lo nutre, y por eso, aunque el viento sople, no cae. Así como la puerta estrecha distingue a los que realmente siguen a Cristo, la parábola del trigo y la cizaña muestra que solo los transformados por el Espíritu podrán permanecer hasta la siega final. Jesús dejó claro que el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. Esto revela una verdad incómoda. No todos los que nacen en medio de la iglesia son trigo. Algunos crecen bajo la misma luz, escuchan las mismas enseñanzas, pero no permiten que la palabra penetre su corazón. Son oyentes olvidadizos, como tierra dura, donde la semilla no puede echar raíz. Cuando llega la tentación, tropiezan y se alejan, demostrando que nunca fueron del Señor. El enemigo no puede arrancar el trigo, pero sí puede intentar sofocarlo. Lo hace sembrando desánimo, distracción y división. Muchos que comenzaron bien se han enfriado por ver el mal crecer a su alrededor. Sin embargo, Jesús enseñó que el trigo no debe mirar a la cizaña, sino al agricultor. El ojo debe permanecer en el Señor, no en la falsedad. Cada vez que alguien finge ser creyente, no está engañando a Dios, sino a sí mismo, porque en la siega final nada quedará oculto. Dios no se apresura a juzgar, porque su misericordia es más grande que la impaciencia humana. Él espera que la cizaña se arrepienta y se convierta en trigo. Mientras haya vida, hay oportunidad de cambio, pero llegará el día de la siega y entonces se marcará la diferencia definitiva. Los ángeles serán los segadores, y ellos separarán lo verdadero de lo falso. No habrá argumentos ni excusas. El juicio de Dios será justo y perfecto, y cada uno cosechará según lo que sembró. Muchos piensan que pueden aparentar santidad y engañar al mundo, pero la mirada del Señor penetra hasta lo más profundo. La cizaña puede engañar a los hombres, pero nunca al Creador. El trigo da fruto, la cizaña da vacío. Esa diferencia espiritual se manifiesta en las obras. El trigo ama, perdona, sirve y obedece. La cizaña critica, divide y busca su propio beneficio. Así se cumple la palabra, por sus frutos los conoceréis. En esta parábola, Jesús también revela la razón por la que muchos no entrarán al reino de los cielos, porque crecieron dentro del campo, pero nunca fueron transformados. Se acostumbraron a estar cerca del trigo, pero nunca se convirtieron en uno. Participaron de las cosas de Dios sin tener comunión con Él. El reino no es un lugar donde se entra por apariencia, sino por naturaleza espiritual. Solo los nacidos del Espíritu pueden habitar donde el Espíritu reina. El trigo y la cizaña también simbolizan el conflicto interno del corazón humano. Dentro de cada persona hay una batalla entre la carne y el espíritu. Uno busca complacer a Dios, el otro desea las cosas del mundo. Cada decisión alimenta una de esas dos semillas. Si se riega la carne, crecerá la cizaña. Si se alimenta el espíritu con oración, fe y obediencia, crecerá el trigo.
Al final, lo que cultivamos en silencio será lo que se manifieste públicamente. Cuando llega la cosecha, el trigo se inclina, y esa imagen tiene un mensaje profundo. Los verdaderos hijos del reino se humillan ante la presencia de Dios. No se exaltan, no buscan títulos ni reconocimiento. Su fruto es el amor, la humildad y la verdad. La cizaña, en cambio, se mantiene erguida, altiva, vacía. Representa a los que confían en sí mismos y no en la gracia divina. El orgullo espiritual es la raíz de toda cizaña. Jesús no contó esta historia para infundir miedo, sino para despertar conciencia. El reino no se trata de pertenecer a una institución, sino de tener comunión con el Rey. Muchos piensan que por estar en el campo ya están seguros, pero la seguridad no viene de la cercanía al trigo, sino de la relación con el sembrador. El Señor conoce a los suyos y sus ovejas oyen su voz. La cizaña puede imitar el lenguaje del reino, pero no puede producir su fruto. Al final del tiempo, el fuego separará lo que es eterno de lo que es superficial. El trigo será llevado al granero del cielo, mientras la cizaña será quemada. No se trata de un castigo arbitrario, sino del resultado natural de la elección de cada uno. Quien rechazó la vida no puede esperar otra cosa que muerte. Dios no quiere la condenación de nadie, pero no puede recibir en su reino lo que nunca le perteneció. Por eso, la decisión de transformarse es urgente. Esta parábola también nos enseña a tener paciencia con los demás. No somos nosotros los que debemos señalar quién es trigo y quién es cizaña. A veces, quien hoy parece perdido, puede mañana dar fruto. Dios obra de maneras que el hombre no comprende. Nuestro deber no es juzgar, sino amar, servir y seguir creciendo. El tiempo revelará quién perseveró en la verdad y quién solo la usó para beneficio propio. Mientras esperamos la siega, debemos cuidar nuestro propio corazón, que nuestras raíces estén firmes en Cristo, para no ser confundidos por la apariencia. Que nuestra fe no dependa de lo que otros hacen, sino de lo que Dios nos ha llamado a hacer. El enemigo puede sembrar cizaña, pero no puede destruir el plan del sembrador. Si permanecemos en la palabra, daremos fruto, y cuando llegue el día final, seremos hallados dignos de entrar por la puerta del reino. Así como el camino estrecho exige constancia, el campo del reino exige discernimiento. No todo lo que parece de Dios lo es. Por eso Jesús enseñó a mirar los frutos, no las apariencias. El verdadero trigo se distingue en el tiempo, no en el discurso. Quien camina por la puerta estrecha debe cuidarse de no convertirse en cizaña espiritual, alguien que confiesa a Cristo con los labios, pero lo niega con sus actos. Después de enseñar sobre el trigo y la cizaña, Jesús llevó la enseñanza aún más lejos. En esta parábola de las 10 vírgenes reveló que no basta con estar dentro del campo ni parecer trigo. También es necesario estar preparados hasta el final. La historia es sencilla, pero su mensaje es profundo. Muchos comenzarán bien, pero pocos perseverarán con fidelidad hasta el momento en que el esposo aparezca. El reino de los cielos, dijo Jesús, será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo, pero solo 5 eran prudentes y las otras 5 insensatas. Las vírgenes prudentes representan a los creyentes que no solo reciben la luz del Evangelio, sino que también la mantienen viva con el aceite del Espíritu Santo. En cambio, las insensatas simbolizan a los que tienen lámpara, una apariencia de fe, pero carecen de aceite, una relación real con Dios. Ambas clases de personas esperan la venida del Señor, pero solo una está preparada. Esa diferencia, invisible durante la espera, se revela cuando llega la noche, el momento en que se prueba lo que hay en el corazón. La lámpara encendida es la fe que alumbra el camino, y el aceite representa la intimidad con Dios.
la oración, la obediencia y la presencia del Espíritu. Sin ese aceite, la fe se apaga en medio de la oscuridad. Jesús no habló de personas sin religión, sino de creyentes que conocían al esposo y lo esperaban. Pero mientras las prudentes guardaban aceite extra, las insensatas confiaban en lo que ya tenían. Se conformaron con un inicio de fe, pero no cultivaron una relación viva con el Señor. Con el pasar del tiempo, todas cabecearon y se durmieron. Esa es una imagen poderosa de la condición espiritual de muchos hoy. El cansancio, la rutina y las distracciones del mundo adormecen el espíritu. La espera se hace larga y el corazón pierde el fervor. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. La medianoche simboliza el momento inesperado del regreso de Cristo, cuando nadie lo espera, cuando el mundo está en tinieblas. En ese instante se revela quién tiene aceite y quién no. Las prudentes encendieron sus lámparas y salieron a su encuentro, pero las insensatas, desesperadas, se dieron cuenta de que su luz se apagaba. Pidieron aceite a las otras, pero ya era tarde. La preparación espiritual no puede compartirse en el último momento. Cada uno debe cultivar su propia relación con Dios. No se puede depender de la fe de los padres, del pastor o de los amigos. La salvación es personal. El reino de los cielos se abre a quienes se prepararon antes de que llegara el esposo, no después. Las vírgenes insensatas representan a los que vivieron confiando en una religión vacía, sin vida interior. Tuvieron una lámpara pero no fuego, conocieron el mensaje pero no al mensajero, oyeron hablar del Espíritu pero nunca lo buscaron. Cuando el clamor resonó, intentaron encender su lámpara con esfuerzo humano, pero la fe sin Espíritu es una fe muerta. El aceite no se compra en tiendas, se obtiene en la presencia de Dios. Se produce en el altar de la oración, en la obediencia diaria y en la dependencia del Espíritu Santo. Mientras las insensatas fueron a buscar aceite, el esposo llegó. Las prudentes, listas y vigilantes, entraron con él a las bodas y la puerta se cerró. Esas palabras son el eco de lo que Jesús dijo sobre la puerta estrecha. No todos entrarán, y muchos llegarán tarde. Una vez cerrada la puerta, no habrá segunda oportunidad. El reino no se abre a quienes buscan al final por miedo, sino a quienes perseveraron por amor. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. El cierre de la puerta no fue un acto de crueldad, sino de justicia. Dios había dado tiempo para prepararse, había enviado su palabra, su espíritu y sus profetas, pero muchos ignoraron la advertencia. Buscaron a Dios cuando sintieron el peligro, no cuando tenían paz. Las vírgenes insensatas representan a los que solo se acuerdan del Señor cuando la oscuridad llega. Pero la relación con Dios no se improvisa. Se construye día a día, en silencio, cuando nadie lo ve. Cuando las insensatas finalmente regresaron, hallaron la puerta cerrada y clamaron, «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió, «De cierto os digo que no os conozco». Esas palabras son las más tristes de toda la Escritura. No dijo, «No los amé», sino «No los conozco». Porque el conocimiento en la Biblia no es intelectual, sino íntimo. Conocer a Dios significa tener comunión con Él. Las insensatas lo conocían de oídas, pero nunca de corazón. Nunca permitieron que su luz interior fuera encendida por el Espíritu. Este relato se conecta con la parábola del trigo y la cizaña. Ambas muestran que muchos estarán dentro del grupo de los llamados, pero no todos serán hallados fieles. El trigo y la cizaña crecieron juntos. Las prudentes y las insensatas esperaron juntas. A simple vista no había diferencia, pero el tiempo reveló la verdad.
El juicio de Dios no se basa en la apariencia, sino en la autenticidad del corazón. El aceite no se ve, pero su ausencia se nota cuando llega la noche. Jesús termina la parábola con una exhortación. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velar significa mantener viva la fe, cuidar la llama interior, no dormirse en la comodidad espiritual. La espera del esposo no debe ser pasiva, sino activa. El que ama al Señor no se conforma con saber que vendrá, se prepara cada día como si fuera hoy. Esa es la actitud del corazón que heredará el reino. El aceite también simboliza la santidad. No se puede mantener la lámpara encendida si el corazón vive en pecado. Cada decisión que contamina el alma apaga un poco la luz. Por eso, la vida del creyente debe ser una constante renovación del fuego interior. Las prudentes cuidaban su aceite porque sabían que sin él la lámpara no serviría. Así también, el creyente debe cuidar su relación con Dios por encima de todo lo demás. Nada vale más que su presencia. El sueño de las vírgenes insensatas nos recuerda cuán fácil es descuidar lo esencial. Muchas personas comienzan con pasión, pero la rutina apaga su fervor. Se conforman con asistir a la iglesia, con cumplir ritos, sin buscar una experiencia viva con Dios. Esas lámparas pueden seguir brillando un tiempo, pero sin aceite se apagan lentamente. El fuego que un día alumbró su vida se convierte en humo cuando se alejan del altar. El Espíritu no abandona a nadie, pero no fuerza a permanecer donde no se le busca. En cambio, las vírgenes prudentes nos enseñan que la preparación verdadera es silenciosa y constante. Mientras el mundo duerme, ellas buscan aceite. Mientras otros se distraen, ellas oran. Mientras muchos esperan señales, ellas permanecen firmes. Su secreto está en la intimidad. Cuando llega la medianoche, no entran en pánico, porque su corazón ya está lleno. No temen a la oscuridad, porque su luz no depende de las circunstancias, sino del Espíritu que mora en ellas. Esta parábola también revela un principio eterno. Nadie puede vivir de la fe pasada. El aceite de ayer no alumbra la noche de hoy. Muchos confían en experiencias antiguas, en oraciones del pasado, en promesas olvidadas, pero la vida espiritual necesita renovación diaria. Dios no busca recuerdos de fe, sino corazones encendidos en el presente. La preparación no es algo que se hace una vez, sino cada día, hasta que el esposo venga. Cuando el esposo apareció, no hizo distinción de nombres ni de apariencias, solo reconoció a las que estaban listas. Esa es una advertencia para los que viven confiando en su religión o en su cargo espiritual. Dios no mira títulos, sino corazones. La puerta del reino no se abre por lo que uno dice, sino por lo que uno es en verdad. Por eso Jesús dijo que muchos lo llamarán Señor, pero Él no los conocerá, porque su fe no fue acompañada de obediencia. La enseñanza final es clara. El reino no se alcanza por emoción ni por conocimiento, sino por preparación. La espera del esposo es el tiempo de prueba de nuestra fidelidad. Mientras algunos se cansan, otros se fortalecen. Mientras unos pierden el fuego, otros lo avivan. Esa diferencia marcará el destino de cada alma. Cuando la trompeta suene, será tarde para buscar aceite. La puerta se cerrará y solo los preparados entrarán en la alegría del Señor. Después de hablar sobre las vírgenes insensatas y la importancia de estar preparados para la llegada del esposo Jesús, continuó su enseñanza con otra parábola que revela lo que sucede cuando un corazón, aunque llamado, no responde al propósito para el cual fue creado. En la parábola de los talentos, el Señor enseña que el reino de los cielos no solo espera fidelidad pasiva, sino acción constante. No basta con tener una lámpara encendida o un aceite guardado.
También hay que producir fruto con lo que se nos ha confiado. El maestro describió a un hombre que antes de irse de viaje llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Aquí se revela la justicia de Dios. Él no exige lo mismo a todos, pero sí espera que cada uno haga lo mejor con lo que ha recibido. No todos tienen la misma cantidad de dones, pero todos tienen una responsabilidad. Cada vida es una oportunidad divina para multiplicar el bien en la tierra. El problema no fue la cantidad de talentos, sino la actitud del corazón. Los 2 primeros siervos trabajaron, arriesgaron y multiplicaron lo recibido. Pero el tercero, dominado por el temor, cavó en la tierra y escondió su talento. Mientras los otros producían fruto, él se paralizó. Esta diferencia representa a 2 tipos de creyentes dentro del reino: los que actúan movidos por la fe y los que se detienen por miedo, comodidad o pereza espiritual. Ambos fueron llamados siervos, pero solo uno agradó al Señor. El talento no representa solo dinero, sino todo lo que Dios nos confía: el tiempo, las capacidades, las oportunidades, las palabras y los dones espirituales. Cada uno de esos recursos tiene un propósito celestial. El reino de Dios no crece por casualidad, sino por la fidelidad de los que lo trabajan. Cuando un creyente es negligente con lo que Dios le dio, no solo se perjudica a sí mismo, sino que retrasa el avance del reino. Es una responsabilidad espiritual más grande de lo que parece. El siervo que escondió su talento pensó que con no perderlo bastaba. Creyó que guardar lo recibido era suficiente para agradar a su Señor. Pero Jesús mostró que la omisión también es pecado. No hacer el bien cuando se puede hacer es desobediencia. Dios no busca siervos que se limiten a conservar, sino que se atrevan a multiplicar. Él no entrega talentos para que sean enterrados en la comodidad o el miedo, sino para que se conviertan en cosecha abundante. Cuando el Señor regresó, pidió cuentas a cada uno. Los que habían trabajado con fidelidad fueron recompensados con alegría. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero al siervo negligente no se le aplaudió por haber conservado el talento, fue reprendido duramente. Esto muestra que el juicio de Dios no se basa solo en evitar el mal, sino en producir el bien. No basta con no hacer daño, hay que dar fruto. El siervo justificó su inacción con una excusa: tuve miedo. Dijo que su señor era un hombre severo, que cosechaba donde no sembró. En realidad, su respuesta reveló su verdadero problema. No conocía el carácter de su señor. Lo veía como un amo duro, no como un padre generoso. Muchos creyentes viven igual, temen más a Dios que lo aman. No trabajan por amor, sino por obligación, y eso los mantiene paralizados. Pero el amor verdadero expulsa el temor y produce obediencia alegre. El miedo espiritual es un enemigo silencioso. Hace que las personas entierren sus dones, posterguen sus llamados, eviten sus responsabilidades. Les convence de que no son lo suficientemente buenos o que su aporte no hace diferencia. Pero cada talento tiene valor en el reino. Lo que parece pequeño a los ojos humanos puede ser grande ante Dios. Un simple acto de bondad, una palabra de aliento, una oración constante, son semillas que producen fruto eterno cuando se hacen con fidelidad. El siervo infiel representa a los que recibieron la verdad, pero nunca la compartieron, los que escucharon la voz de Dios, pero la ignoraron. Enterraron su talento bajo las preocupaciones del mundo, las excusas y la falta de fe. Su corazón se volvió estéril. El Señor no lo llamó ladrón, sino negligente. No le robó nada, pero tampoco produjo nada. Y en el reino, la inactividad es una forma de infidelidad. El que no produce para Dios, inevitablemente termina sirviendo a otro señor.
Los dos siervos fieles no fueron recompensados por el tamaño de su resultado, sino por su esfuerzo. Ambos oyeron la misma frase: bien, buen siervo y fiel. Esto demuestra que Dios no mide el éxito como los hombres. No se trata de cantidad, sino de fidelidad. El que hace lo que puede con lo que tiene, agrada al Señor, pero el que entierra lo que le fue confiado, aunque no haga mal a nadie, comete una falta grave, deshonra al dador de los talentos. Esta parábola se conecta perfectamente con la de las vírgenes insensatas. Ellas tenían lámparas pero sin aceite. Este siervo tenía talento pero sin acción. Ambos representan a los que recibieron algo valioso, pero no lo usaron. En ambos casos, el resultado fue el mismo: exclusión del reino. Jesús no está hablando de personas ajenas a la fe, sino de creyentes que conocían la voluntad de Dios, pero no la practicaron. La fe que no se traduce en obras es una fe muerta. El talento enterrado también simboliza los dones espirituales desperdiciados. Muchos fueron llamados a servir, enseñar, sanar, consolar o evangelizar, pero callaron por miedo o desinterés. Enterraron su propósito bajo el suelo de la comodidad. Olvidaron que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. La negligencia espiritual apaga la voz del Espíritu y endurece el corazón hasta hacerlo indiferente al reino. El Señor no necesita que le devolvamos lo mismo que nos dio, espera que lo multipliquemos. Esa multiplicación ocurre cuando lo que recibimos bendice a otros. Si Dios te dio sabiduría, úsala para guiar. Si te dio compasión, úsala para ayudar. Si te dio palabra, úsala para edificar. El talento no se trata de acumular, sino de dar. El reino crece cuando cada uno usa su don para servir. Pero cuando los siervos entierran lo que tienen, el reino pierde luz en el mundo. El juicio al siervo negligente fue severo. Su talento fue quitado y entregado al que tenía más. Esto muestra que los dones espirituales no son permanentes si no se usan. Lo que no se ejercita se pierde. En la vida espiritual, el estancamiento es retroceso. Dios no confía nuevas responsabilidades a quien descuida las que ya tiene. La fidelidad en lo poco abre puertas a lo mucho, pero quien desperdicia lo pequeño demuestra que no está listo para lo grande. El siervo infiel fue arrojado a las tinieblas de afuera, donde hay lloro y crujir de dientes. Esa descripción simboliza la separación eterna de Dios, la exclusión del gozo del reino. No fue condenado por robar o mentir, sino por no hacer nada. Eso demuestra que la omisión espiritual es tan peligrosa como el pecado activo. El reino no es para espectadores, sino para obreros. Jesús mismo dijo: «La mies es mucha, pero los obreros pocos». Esta parábola también nos enseña que el reino no se hereda por herencia de familia o antigüedad religiosa, se hereda por fidelidad. Muchos nacen dentro del campo del Señor, pero no producen fruto. Otros, que parecían pequeños, multiplican con gozo lo que recibieron. En el juicio no importará cuánto tenías, sino qué hiciste con ello. Dios honrará a los que trabajaron con amor, no a los que vivieron cómodos con excusas. El talento enterrado puede representar sueños y llamados que Dios puso en el corazón y que fueron olvidados. Tal vez por heridas, por rechazo o por miedo, muchos escondieron lo que un día ardía dentro de ellos, pero el Señor sigue llamando. Desentierra tu talento. No lo dejes morir bajo la tierra de la duda. Cada don, cada habilidad, cada palabra que Él te dio, tiene propósito. No fue puesta en ti por accidente, fue una inversión divina esperando ser multiplicada. En la economía de Dios, la fidelidad vale más que la habilidad. Él no busca genios espirituales, sino corazones dispuestos. El reino avanza cuando los siervos obedecen, no cuando calculan.
Si esperas el momento perfecto para servir, nunca empezarás. El siervo fiel no espera condiciones favorables, simplemente obedece. Sabe que la cosecha no depende de su fuerza, sino del favor de su Señor. Después de la enseñanza sobre el siervo que escondió su talento, Jesús presentó otro retrato del corazón humano frente a los llamados del reino. La historia del joven rico. Si el siervo negligente representaba la inacción, el joven rico representa el apego. En ambos casos, la lección es la misma. No basta con tener buena intención, hay que estar dispuesto a soltarlo todo por seguir a Cristo. Porque el reino no se conquista con palabras, sino con renuncias. El evangelista Marcos nos relata que aquel joven se acercó corriendo a Jesús y se arrodilló ante él. Su actitud parecía sincera, su pregunta noble. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? A primera vista, parecía un hombre piadoso, alguien que deseaba agradar a Dios, pero Jesús, que conoce lo profundo del corazón, vio en él algo que él mismo no veía, un amor oculto por sus riquezas. No lo rechazó por tener mucho, sino por no estar dispuesto a dejarlo por el reino. El joven afirmó que había guardado los mandamientos desde su juventud. Era moral, religioso y obediente en apariencia. Pero Jesús le reveló que la verdadera fe no consiste en cumplir reglas, sino en entregar el corazón. Por eso le dijo, «Una cosa te falta». Con esas palabras, el maestro tocó el punto más sensible de su vida, su dependencia de los bienes materiales. El joven había cumplido con la ley, pero no con el amor total a Dios, porque su tesoro no estaba en el cielo, sino en la tierra. Jesús lo miró con amor, dice el texto, no con condena, sino con compasión. Le dio una oportunidad única. Vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Esa fue una invitación directa a ser su discípulo, a caminar junto al Hijo de Dios. Pero el joven no lo soportó, su rostro se entristeció, y se fue afligido, porque tenía muchas posesiones. Allí se reveló su verdadera condición. Su corazón estaba dividido. Este encuentro conecta directamente con la parábola del siervo negligente. Así como aquel escondió su talento por miedo, este joven enterró su llamado por apego. Ambos tuvieron una oportunidad y ambos la rechazaron. El problema no fue lo que poseían, sino lo que no quisieron soltar. Jesús no pide a todos que vendan sus bienes, pero sí que entreguen lo que los gobierna. El reino no admite rivales en el corazón. O Cristo ocupa el primer lugar, o no hay lugar para él. La tristeza del joven demuestra que sabía que Jesús tenía razón, pero no tuvo la fuerza para obedecer. Quiso la vida eterna, pero sin pagar el precio. Su historia refleja a millones que desean las promesas del Evangelio, pero no están dispuestos a dejar el trono de sus propios deseos. El reino no se hereda con emociones, sino con decisiones. Y esa decisión implica morir al yo, a las riquezas, al orgullo y a todo lo que compite con Dios. Jesús, viendo su reacción, dijo a sus discípulos, «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, no porque las riquezas sean malas, sino porque esclavizan el corazón cuando se convierten en ídolos. El dinero es un siervo útil, pero un amo cruel. Lo que debería ser un medio se transforma en un fin, y lo que debería bendecir termina alejando del Creador». Jesús dijo algo aún más fuerte. Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Esa metáfora no era exageración, sino advertencia. El ojo de la aguja era una puerta pequeña de Jerusalén, por donde los camellos solo podían pasar si se arrodillaban y eran descargados. Así también, el corazón humano solo puede entrar al reino si se humilla y se despoja, pero muchos prefieren permanecer erguidos, cargando sus tesoros.
No se dan cuenta de que lo que poseen los posee a ellos. Y así, como el joven rico, se alejan tristes del llamado más grande de su vida. Este relato muestra que el mayor obstáculo para seguir a Cristo no siempre es el pecado visible, sino el apego invisible. No todos tienen oro, pero todos tienen algo que no quieren soltar. Una relación, un sueño, un hábito, una posición, un orgullo. Jesús no pide cosas, pide el corazón entero, y cuando el corazón está dividido, el reino no puede florecer. El joven rico tenía religión, pero no entrega. Tenía moral, pero no amor. Tenía todo, menos lo esencial. Algunos podrían pensar que Jesús fue demasiado exigente con él, pero el Señor sabía que no hay salvación sin rendición. El reino no es un refugio para los que buscan comodidad espiritual, sino una escuela de renuncia y transformación. Jesús no le pidió que se empobreciera, sino que se liberara. Quería darle algo mayor, un tesoro eterno, pero el joven prefirió lo temporal. Eligió el brillo de la tierra sobre la gloria del cielo. Así como las vírgenes insensatas no llevaron aceite y el siervo infiel enterró su talento, el joven rico enterró su alma en las riquezas. Los tres cometieron el mismo error desde distintos caminos. Amaron algo más que a Dios. Y el amor mal dirigido siempre conduce a la pérdida. El reino no se niega a nadie, pero exige prioridad absoluta. Jesús no comparte el trono del corazón con ningún otro señor, sea dinero, placer o reconocimiento. Este episodio también revela una verdad espiritual profunda. El amor a las riquezas es una prisión invisible. Muchos no se consideran avaros porque no son millonarios, pero su corazón está atado a lo poco que tienen. Temen perderlo, dependen de ello, y en ese miedo se revela su idolatría. El joven rico no era malo, era esclavo de lo que poseía. Jesús vino a liberarlo, pero él prefirió seguir cautivo, y cada día millones repiten su historia sin darse cuenta. Cuando el joven se alejó, Jesús no lo persiguió. No trató de convencerlo, ni le ofreció una versión más ligera del Evangelio. El reino no se negocia. Dios no rebaja su estándar para hacernos sentir cómodos. El que quiera seguir a Cristo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Esa es la puerta estrecha que pocos eligen. El joven rico no rechazó una religión, sino una relación. No dijo no creo, sino no puedo dejar lo mío. El contraste con los discípulos fue evidente. Pedro, que lo observaba todo, dijo: «He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús le respondió que todo el que deje casas, hermanos o bienes por causa del Evangelio recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El Señor no olvida ningún sacrificio. Cada cosa que se entrega por Él se transforma en tesoro eterno. Nadie pierde por dejar algo por Cristo, solo pierde quien se aferra a lo temporal. Esta historia también nos enseña que las riquezas no son solo materiales. Hay quienes son ricos en orgullo, en vanidad, en control. Y Jesús sigue diciendo lo mismo: una cosa te falta. Siempre hay algo que debe entregarse para seguirle de verdad. El Evangelio no busca creyentes cargados, sino vacíos para ser llenados. Solo el corazón despojado puede recibir el reino. Solo el que suelta sus ídolos puede abrazar la cruz. El joven rico representa una generación que lo quiere todo: bendición sin compromiso, salvación sin cambio, fe sin obediencia. Pero el reino no se acomoda a los deseos humanos. Dios no busca creyentes que lo sigan por conveniencia, sino discípulos que lo amen por convicción. Y esa convicción se prueba cuando llega el momento de elegir entre Cristo y lo demás. El joven eligió sus tesoros. Los verdaderos hijos del reino eligen al tesoro eterno. El llamado de Jesús sigue resonando: ven y sígueme.
No es una orden autoritaria, sino una invitación amorosa, pero esa invitación exige manos vacías. No se puede seguir a Cristo cargando con lo que Él nos pide dejar. Cada uno debe preguntarse qué es aquello que impide su entrega total, porque el reino de los cielos no se gana con discursos, sino con decisiones que duelen, pero liberan. Y cuando el alma se desprende, experimenta una paz que el dinero no puede comprar. Después del encuentro con el joven rico, Jesús continuó revelando los misterios del reino a través de otra parábola, una que lleva la enseñanza a un nivel más solemne. En ella, el Maestro mostró que no basta con aceptar la invitación de Dios. También hay que presentarse vestido de manera digna ante su presencia. La parábola del invitado sin vestidura representa una verdad que muchos ignoran. No todos los que llegan a la fiesta del reino permanecerán en ella. Algunos serán hallados sin el ropaje que solo la gracia de Cristo puede proveer. Jesús comparó el reino de los cielos con un rey que preparó bodas para su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados, pero ellos no quisieron venir. Algunos se burlaron, otros maltrataron y mataron a los mensajeros. Ante su rechazo, el rey mandó a invitar a todos los que hallaran, malos y buenos, para que el salón se llenara. Esta parte de la historia refleja el amor y la paciencia de Dios, que abre las puertas de su reino a todos los que quieran venir, sin importar su pasado. Sin embargo, la historia da un giro sorprendente. Cuando el rey entró para ver a los convidados, notó que uno de ellos no estaba vestido con ropa de bodas. Todos los demás habían aceptado la vestidura provista, símbolo de pureza y nueva vida. Pero este hombre decidió entrar con sus propias ropas. Tal vez pensó que no era importante o que lo suyo bastaba, pero el rey lo enfrentó con una pregunta directa. «Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?» Y el hombre enmudeció, sin excusas, sin palabras, sin defensa. Esa escena representa el juicio de Dios. El salón de bodas simboliza el reino y la vestidura representa la justicia de Cristo. No se trata de una prenda literal, sino espiritual. El Evangelio enseña que nuestras obras no pueden vestirnos para el cielo. Solo la gracia puede hacerlo. Sin embargo, muchos quieren entrar al reino con sus propias ropas, las del orgullo, la religión, las buenas obras o las apariencias. Piensan que basta con estar presentes, pero el reino exige transformación, no solo asistencia. El rey ordenó que el hombre fuera atado y echado a las tinieblas de afuera, donde hay lloro y crujir de dientes. Una vez más, Jesús repite esta imagen de separación, mostrando que el juicio no es por no haber sido invitado, sino por haber despreciado la vestidura. Este hombre representa a los que aceptan la invitación de Dios, pero rechazan su santidad. Quieren la salvación, pero sin cambio, el cielo, pero sin cruz, la fiesta, pero sin vestirse de Cristo. Esa es la contradicción que lleva a la pérdida eterna. Esta parábola se enlaza perfectamente con las anteriores. El joven rico fue invitado, pero no quiso dejar sus riquezas. El siervo negligente fue llamado, pero no produjo fruto. Las vírgenes insensatas esperaron, pero no se prepararon. Ahora, el invitado sin vestidura entra, pero no se transforma. En todos los casos, la falta no fue de oportunidad, sino de respuesta. Dios llama a todos, pero solo permanecen los que obedecen con humildad y dejan que su espíritu los vista de una nueva vida. La vestidura de bodas no se compra ni se fabrica, se recibe. Es un regalo que el rey ofrece a cada invitado. Simboliza la salvación que viene por la fe en Cristo, la pureza que el Espíritu imparte y la obediencia que nace del amor. Sin esa vestidura, nadie puede permanecer en la fiesta. El apóstol Pablo escribió: «Vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne». La salvación no es un traje de domingo, es una nueva identidad que se lleva puesta cada día.
El hombre sin vestidura representa a los que intentan entrar al reino por mérito propio. Son los que confían en sus obras, su moral o su religiosidad. Creen que estar en el salón es suficiente. Pero el Evangelio no es una membresía, sino una conversión. Dios no busca invitados que llenen asientos, sino hijos que reflejen su gloria. Por eso Jesús enseñó: muchos son llamados y pocos escogidos. El llamado es general, pero la elección recae sobre los que responden con fe obediente. Cuando el rey le preguntó por qué no estaba vestido, el hombre no pudo responder. Su silencio simboliza el fin de las excusas humanas ante el juicio. Hoy muchos justifican su pecado, discuten la verdad o se esconden tras la gracia mal entendida. Pero llegará un día en que nadie podrá argumentar. La luz de Dios revelará todo, y solo los que estén vestidos con la justicia de Cristo permanecerán en pie. La gracia no elimina la santidad, la hace posible. La vestidura del reino no se impone, se acepta. Dios no obliga a nadie a vestirse de Cristo. Ofrece su gracia, pero respeta la decisión. Sin embargo, quien rechaza la transformación también rechaza la invitación. Este hombre quiso estar en la fiesta sin cambiar de vida, sin rendir su corazón. Esa actitud refleja a quienes dicen creer en Dios, pero viven igual que antes. No han permitido que el Espíritu renueve su mente, ni que la palabra moldee su carácter. Están dentro, pero no pertenecen realmente. El hecho de que el rey lo llame amigo muestra la misericordia de Dios incluso al final. No lo trató como enemigo, sino como alguien a quien amó, pero que eligió mal. Dios no se complace en desechar a nadie. Su deseo es que todos se arrepientan y sean salvos. Pero el amor de Dios no anula su justicia. En el reino, la misericordia y la santidad caminan juntas. Aceptar la invitación sin aceptar la transformación es insultar la gracia del Rey. Esta historia también nos recuerda que no basta con pertenecer a una iglesia o tener apariencia de fe. El vestido de bodas es interior. Muchos cantan, oran o predican, pero su corazón sigue vestido con las ropas viejas del pecado. Jesús advirtió a los fariseos: por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía. El reino no se mide por las apariencias visibles, sino por la pureza del alma que ha sido lavada por la sangre del Cordero. El invitado sin vestidura nos muestra que incluso los que aceptan el llamado pueden perderse si no permiten que la gracia los transforme. El reino no se trata solo de ser perdonado, sino de ser renovado. No es un refugio para el viejo hombre, sino un nuevo nacimiento. Por eso Jesús dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es la verdadera vestidura, una nueva naturaleza que refleja la luz del Hijo. El vestido de bodas también representa la comunión con Cristo. En Apocalipsis se dice que los redimidos estaban vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. No se trata de una justicia propia, sino del resultado de una vida rendida a Dios. Quien realmente ha sido salvado lo demuestra en su conducta. El vestido no es solo una prenda simbólica, es evidencia visible de una fe viva. La santidad nos salva, pero es el fruto de quien ha sido salvado. Esta parábola tiene un tono profético. Habla de la iglesia en los últimos tiempos, donde muchos estarán presentes en el culto, pero ausentes en el espíritu. El salón de bodas está lleno, pero no todos están vestidos. Es un retrato de una generación que confunde emoción con conversión, asistencia con adoración y religión con relación. Jesús no busca invitados que canten, sino que vivan conforme a su palabra. En esta historia, el castigo del hombre sin vestidura no fue por ignorancia, sino por indiferencia. Tuvo acceso al mismo banquete, la misma invitación, el mismo vestido, pero no quiso usarlo.
Esa es la tragedia del corazón que escucha la verdad, pero no la aplica. La salvación está disponible, pero no automática. Dios ofrece el vestido, pero el hombre debe ponérselo. Rechazarlo es declarar que uno prefiere sus propias ropas, sus propios méritos, su propio camino. El mensaje final de esta parábola es un llamado a la autenticidad. No basta con entrar al reino, hay que permanecer en él vestidos de Cristo. No basta con decir «soy cristiano», hay que reflejar su carácter. La vestidura no se mancha con errores, sino con indiferencia. Dios no busca perfección inmediata, sino corazones que se dejen lavar y vestir cada día por su gracia. El vestido no se mantiene limpio por orgullo, sino por dependencia constante del Espíritu Santo. Después de la parábola del invitado sin vestidura, Jesús continúa revelando una verdad esencial sobre el reino. No basta con estar plantado en el campo de Dios, hay que dar fruto. Así como el rey exigía una vestidura adecuada para permanecer en la boda, el dueño de la viña exige fruto en su árbol. Ambas imágenes apuntan al mismo principio espiritual. La fe sin transformación es estéril. El árbol sin fruto representa al creyente que recibió todo lo necesario para crecer, pero permanece improductivo, indiferente y sin señales de vida interior. Jesús contó la parábola de una higuera plantada en una viña. El dueño vino a buscar fruto en ella, pero no encontró nada. 3 años había esperado, y su paciencia se agotaba. Ordenó entonces al viñador que la cortara, diciendo, «¿Para qué inutiliza también la tierra?». Pero el viñador intercedió, pidiendo 1 año más para cavar alrededor y echarle estiércol, con la esperanza de que aún pudiera dar fruto. Esa conversación entre el dueño y el viñador revela el equilibrio perfecto entre justicia y misericordia, entre juicio y gracia. El dueño de la viña representa a Dios Padre, y el viñador simboliza a Cristo, el intercesor que ruega por nosotros. La higuera somos nosotros, los que fuimos plantados en su campo, regados con su palabra y nutridos por su espíritu. Sin embargo, cuando después de tanto cuidado no se ve fruto, la paciencia de Dios no puede ser interpretada como indiferencia. Él no tolera la esterilidad espiritual por siempre. Su deseo es que cada vida que Él ha tocado se convierta en testimonio vivo de su poder. En la parábola, el dueño no exige un fruto específico, solo espera ver evidencia de vida. Pero la higuera, a pesar de tener hojas, estaba vacía. Esa diferencia entre hojas y fruto es clave. Las hojas representan la apariencia religiosa, oraciones, palabras, rituales, costumbres, pero el fruto simboliza el carácter transformado, el amor, la justicia, la compasión y la obediencia. Así como el invitado sin vestidura entró al banquete sin transformación, este árbol está en la viña sin fruto. Ambos disfrutan de la gracia, pero no responden a ella. Jesús maldijo una higuera parecida en otro momento, porque tenía hojas, pero no fruto. Era un símbolo del pueblo de Israel, que presumía de religiosidad, pero había olvidado el corazón de la fe. Hoy esa advertencia se extiende a la Iglesia. Tener apariencia de piedad sin fruto espiritual es una forma de esterilidad. Dios no busca ramas frondosas, sino corazones que produzcan justicia, misericordia y verdad. La fe que no transforma la conducta es una fe muerta. El dueño de la viña no fue injusto al esperar fruto. Él mismo había plantado la higuera y le había dado tiempo suficiente. Lo que faltaba no era oportunidad, sino disposición. El árbol no aprovechó los recursos que tenía. Así también muchos creyentes viven recibiendo palabra, perdón, bendición y tiempo, pero no crecen. Asisten, escuchan y oran, pero no cambian. El reino de Dios no es un lugar para recibir eternamente, sino para producir. La gracia que no genera fruto se convierte en tierra desperdiciada.
El pedido del viñador muestra la compasión de Cristo. Señor, déjala todavía este año. Jesús sigue intercediendo hoy por los que no dan fruto. Él pide tiempo, trabaja el terreno, afloja la tierra endurecida por el orgullo y aplica el abono del amor y la disciplina. Pero su paciencia no es infinita. El tiempo de la gracia tiene un límite. Hay una línea invisible entre la misericordia y el juicio. El árbol que no responde a la labor del viñador finalmente será cortado. Esta parábola se conecta directamente con las anteriores. El invitado sin vestidura representaba a quien no permitió que la gracia lo transformara. La higuera sin fruto representa a quien recibió todo y no respondió. En ambos casos, la consecuencia es la misma: ser apartado. Jesús repite el mensaje una y otra vez, porque el reino no es solo un refugio para el perdonado, sino un campo para el fructífero. Ser salvo no es el final del camino, es el inicio de una vida de crecimiento. El fruto no se produce por esfuerzo humano, sino por permanencia en Cristo. Él mismo dijo: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto». El problema de la higuera no fue falta de fertilizante, sino de conexión. Estaba plantada, pero no arraigada. Así también hay muchos que pertenecen al cuerpo de Cristo, pero no permanecen en comunión viva con Él. Sin esa unión, la vida espiritual se marchita, y el fruto nunca llega. El fruto es evidencia de relación, no de religión. No se trata de cantidad, sino de autenticidad. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio son los frutos del Espíritu. Si una vida no muestra estas cualidades, por más doctrinas que conozca, está vacía. El dueño no vino a buscar palabras, sino frutos. Por eso Jesús advirtió: «Por sus frutos los conoceréis». Lo que una persona es por dentro, tarde o temprano, se verá por fuera. El viñador no se dio por vencido con la higuera. Decidió trabajar más, remover la tierra y nutrirla. Eso representa el proceso de Dios con cada uno de nosotros. Y a veces permite pruebas, sacudidas y podas dolorosas, no para destruirnos, sino para que finalmente demos fruto. La poda duele, pero es necesaria. Un árbol que nunca es podado se vuelve inútil. Dios corta lo que estorba, remueve lo superficial y deja solo lo que tiene potencial de vida. Su disciplina es una expresión de amor. El estiércol que el viñador aplica es símbolo del proceso de humillación. Nadie lo quiere, pero produce crecimiento. Muchas veces Dios usa situaciones difíciles para romper la dureza del corazón. Los momentos de vergüenza, corrección o pérdida pueden parecer castigo, pero en realidad son fertilizante espiritual. El dolor abre la tierra del alma para que la semilla del espíritu penetre más profundo. Si respondemos con humildad, la esterilidad se transforma en abundancia. Sin embargo, si después de todo el cuidado no hay cambio, el dueño ordena: «Córtala». Esas palabras son duras, pero revelan la justicia divina. Dios no puede permitir que un árbol sin fruto ocupe espacio que podría usar otro. Su reino no está compuesto de espectadores, sino de obreros. Un cristianismo sin frutos termina siendo una sombra de lo que debería ser. Jesús no murió para que fuésemos oyentes pasivos, sino testigos vivos. La falta de fruto no es neutral, estorba el crecimiento de otros. El árbol sin fruto también simboliza una vida que desperdicia oportunidades. Cada día es una posibilidad de crecer, servir, amar o perdonar. Pero cuando el corazón se llena de indiferencia, el tiempo pasa sin propósito. Dios mide los años no por días vividos, sino por frutos producidos. Una vida larga sin fruto es una vida vacía. La verdadera madurez espiritual no se mide por el tiempo en la fe, sino por el impacto que esa fe produce en los demás. Jesús dijo que
que toda rama que no da fruto será cortada y echada al fuego. No se trata de una amenaza, sino de una ley espiritual. Todo lo que no cumple su propósito se desvanece. La vida humana fue creada para reflejar la gloria de Dios. Cuando ese propósito se pierde, el alma se marchita. No hay neutralidad en el reino, o se crece, o se seca, o se fructifica, o se corta. La gracia llama, pero la fidelidad confirma. El fruto también se prueba en la perseverancia. No basta con dar fruto una vez. Hay que permanecer fructificando. Hay creyentes que comienzan bien, pero se agotan, se desvían o se corrompen por el orgullo. Dios busca árboles que den fruto en cada estación, no solo cuando hay sol. El Espíritu Santo mantiene la savia corriendo aún en los inviernos del alma. Por eso, quien permanece en Cristo puede florecer incluso en el desierto. Esta parábola también nos enseña que la verdadera gratitud se demuestra con productividad espiritual. El que ha recibido perdón, produce perdón. El que ha recibido amor, ama. El que ha recibido gracia, muestra gracia. El fruto no se impone, brota naturalmente de un corazón transformado. La higuera estéril, en cambio, es símbolo de ingratitud. Recibe la luz, el agua y el cuidado, pero no da nada a cambio. Y al final, quien vive sin dar fruto, se seca espiritualmente. El mensaje de Jesús es claro. La oportunidad tiene un límite. El viñador pide un año más, pero no pide eternidad. Dios nos concede tiempo, pero no tiempo infinito. Hoy es el día de responder, de dar fruto digno de arrepentimiento, de volver a florecer antes de que sea demasiado tarde. Porque llegará el momento en que el dueño de la viña regrese, y lo único que buscará no será apariencia, sino fruto. Después de hablar del árbol sin fruto, Jesús profundiza en el corazón del problema, la diferencia entre confesar con los labios y obedecer con el corazón. Así como el árbol fue juzgado no por lo que parecía, sino por lo que producía, ahora el Maestro deja claro que el reino no se obtiene por palabras, sino por obediencia. El problema no está en la falta de religión, sino en la falta de coherencia. Muchos dicen, Señor, Señor, pero sus hechos desmienten su fe. Esta advertencia no está dirigida a los incrédulos, sino a los que se consideran parte del pueblo de Dios. El Señor no rechaza las palabras, pero las pone en su lugar. Decir Señor es reconocer autoridad. Repetirlo 2 veces es mostrar devoción. Sin embargo, Jesús dice que eso no basta. Hay quienes usan su nombre, oran, cantan y predican, pero su vida no refleja la voluntad del Padre. En sus labios hay reverencia, pero en su corazón hay independencia. La religión se vuelve una máscara cuando el alma no se somete al gobierno de Dios. Y el reino no se abre por repetición de frases, sino por obediencia práctica. Jesús explicó esta verdad con una parábola sencilla pero contundente, la del hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y el insensato que la construyó sobre la arena. Ambos escucharon la misma palabra, pero solo uno la puso en práctica. El sabio no fue el que oyó más, sino el que obedeció mejor. Cuando vino la tormenta, su casa permaneció firme. La del insensato, en cambio, se derrumbó, porque su fe no tenía fundamento. Así también sucede hoy. Muchos escuchan el Evangelio, pero pocos lo viven. Esta enseñanza se conecta directamente con la parábola del árbol sin fruto. En ambas, la raíz del problema es la misma: escuchar sin responder. El árbol tenía hojas, pero no fruto. El creyente superficial tiene palabras, pero no obediencia. En ambos casos, la apariencia engaña, pero el tiempo revela la verdad. Jesús nunca condenó al pecador arrepentido, sino al religioso vacío, porque la fe sin acción no solo es estéril, es peligrosa, adormece la conciencia y crea una ilusión de salvación. El reino de Dios no se manifiesta en promesas, sino en hechos. La obediencia es el fruto maduro de la fe.
No basta con conocer la Biblia o recitar versículos. El que oye y no hace se engaña a sí mismo, como dice Santiago. Es como un hombre que se mira al espejo y olvida cómo es. La palabra no fue dada para ser admirada, sino aplicada. Cada enseñanza de Jesús es una semilla que debe germinar en la conducta. Quien oye la verdad y no la practica se convierte en tierra estéril, igual que la higuera que no dio fruto. Jesús advirtió que en el día final muchos dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero Él les responderá: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras estremecen porque muestran que es posible hacer obras espirituales sin estar en comunión con Dios. No es el ministerio lo que salva, sino la obediencia. Se puede servir en el altar y no pertenecer al reino, si el corazón no está rendido. Esa declaración, nunca os conocí, no significa que Jesús ignore quiénes son, sino que nunca hubo relación verdadera. Conocer, en el lenguaje bíblico, implica intimidad, comunión profunda. Estos hombres actuaron en nombre de Cristo, pero no con su espíritu. Hicieron obras para los ojos de los hombres, pero no para la gloria de Dios. Usaron el nombre del Señor como herramienta, no como identidad. El reino no se gana con actividades religiosas, sino con una relación viva y constante con el Rey. Esta enseñanza complementa lo que aprendimos sobre el invitado sin vestidura. Ambos estaban dentro, pero sin transformación. El invitado no se vistió de justicia, y estos siervos no vivieron en obediencia. Ambos fueron expulsados. Esto revela una constante en el mensaje de Jesús. Estar cerca del reino no es lo mismo que entrar en él. La cercanía no garantiza pertenencia. Solo la obediencia voluntaria confirma la autenticidad de la fe. Jesús mismo es el modelo perfecto de lo que significa hacer la voluntad del Padre. En Getsemaní, cuando enfrentaba la cruz, oró diciendo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Esa frase resume toda la vida cristiana. Seguir a Cristo es rendir la propia voluntad. Pero muchos quieren un evangelio sin renuncia, un Dios que bendiga sus planes, no un Señor que los dirija. Esa es la raíz del problema. Confiesan su nombre, pero viven gobernados por su propio deseo. El problema de los que dicen y no hacen no es falta de conocimiento, sino exceso de comodidad. Saben lo que deben hacer, pero eligen lo fácil. Saben que deben perdonar, pero guardan rencor. Saben que deben amar, pero se justifican en el orgullo. Saben que deben servir, pero buscan ser servidos. Su fe se vuelve teoría, y una fe teórica no soporta la tormenta. Por eso, cuando llegan las pruebas, su casa se derrumba, porque fue construida sobre arena, emoción, costumbre o conveniencia. Jesús no quiere admiradores, sino seguidores. Muchos lo llaman Señor con entusiasmo, pero no lo reconocen como autoridad. Lo ven como Salvador, pero no como dueño. Sin embargo, el título Señor implica soberanía total. Decir Señor y no obedecerlo es una contradicción. Es como firmar un contrato y negarse a cumplirlo. El verdadero creyente demuestra su amor con acciones concretas. Jesús dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». No lo dice por obligación, sino por coherencia. El amor verdadero se expresa en obediencia. El que hace la voluntad de Dios no lo hace por miedo, sino por gratitud. La obediencia no es esclavitud, sino fruto del amor. Cuando el corazón entiende lo que Dios ha hecho, obedece con gozo. Pero el que dice y no hace vive dividido, confiesa una cosa y practica otra. Esa incoherencia destruye el testimonio del Evangelio. El mundo no necesita más palabras sobre Dios. Necesita ver a Dios reflejado en vidas auténticas. El cristiano que vive lo que predica, predica aún en silencio.
Esta enseñanza también tiene una dimensión comunitaria. Jesús no hablaba solo de individuos, sino de pueblos enteros que honran a Dios con los labios, pero su corazón está lejos. La religiosidad vacía es más peligrosa que la incredulidad, porque crea una apariencia de fe sin poder. En tiempos de Isaías, Dios dijo: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Lo mismo ocurre hoy. Las iglesias pueden llenarse de cantos, pero si no hay obediencia, todo es ruido sin fruto. El reino no se trata de cuántas veces decimos amén, sino de cuántas veces decimos sí, Señor, con nuestras acciones. La verdadera adoración no es un canto dominical, sino una vida diaria de rendición. Cada decisión pequeña es una oportunidad para demostrar lealtad al Rey. Los que dicen y no hacen viven atrapados en un cristianismo de palabras. Los que hacen sin decir viven en la esencia del reino. Jesús no elogió a los que prometieron servir, sino a los que, aunque callados, fueron fieles hasta el final. Esta parábola también nos invita a examinar nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para agradar a Dios o para ser vistos por los hombres? Los fariseos hacían oraciones largas y mostraban su piedad en público, pero Jesús los llamó hipócritas. El término hipócrita en griego significa actor, alguien que usa máscara. Quien dice y no hace, interpreta un papel religioso, pero su corazón está vacío. El reino no tiene actores, solo hijos genuinos. El contraste entre el que hace y el que no hace se vuelve más claro en la práctica diaria. El que oye y obedece construye firme. El que oye y no obedece vive en riesgo. La obediencia es la diferencia entre estabilidad y ruina espiritual. Jesús no dijo el que siente mi palabra, sino el que la hace, porque los sentimientos cambian, pero la obediencia permanece. Los que basan su fe en emociones se derrumban. Los que basan su fe en acción permanecen. Esta enseñanza no busca condenar, sino despertar. Jesús pronunció estas palabras para mover los corazones dormidos. Su intención no era excluir, sino corregir. Él anhela que los labios que lo confiesan también lo sigan, que las oraciones se conviertan en pasos, que las promesas se transformen en hechos. La coherencia espiritual es el fruto que Dios busca, y cuando la encuentra, el alma florece, la casa se fortalece y el reino se expande. Después de hablar sobre los que dicen y no hacen, Jesús presentó una historia aún más contundente, la del rico y Lázaro. Ya no se trata solo de palabras o apariencias, sino del destino eterno que espera a cada corazón según su manera de vivir. Esta parábola es una radiografía de la eternidad, un espejo del juicio final que separa a los que sirvieron al prójimo de los que vivieron solo para sí mismos. En ella, el Maestro revela que la verdadera fe siempre produce compasión y que la indiferencia es una de las formas más graves de desobediencia. Jesús no da nombre al rico, pero sí al pobre. Eso ya es una enseñanza. El rico tenía todo en la tierra, pero nada en el cielo. Lázaro no tenía nada en la tierra, pero era conocido en el cielo. Su nombre significa Dios es mi ayuda. Mientras el rico se vestía de púrpura y lino fino y hacía banquete cada día, Lázaro yacía a su puerta lleno de llagas, ansiando comer las migajas que caían de su mesa. La diferencia entre ambos no era solo económica, sino espiritual. Uno vivía para satisfacer su carne, el otro soportaba su dolor confiando en Dios. Esta parábola no condena la riqueza, sino el egoísmo. No se trata de cuánto tenía el rico, sino de cuánto ignoró. Su pecado no fue robar, sino no compartir. No fue su dinero el que lo perdió, sino su corazón endurecido. Aquel hombre tenía en su puerta una oportunidad diaria de amar, pero nunca la vio. Dios lo había bendecido no para que se exaltara, sino para que ayudara.
pero usó la abundancia como excusa para su indiferencia. Y así, cada día que pasaba, su alma se empobrecía más, aunque su mesa estuviera llena. Cuando ambos murieron, la escena cambió por completo. Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, símbolo del consuelo eterno. El rico, en cambio, fue sepultado y despertó en tormentos. Lo que parecía eterno en la tierra se desvaneció en un instante. Las posiciones se invirtieron. El que vivió en la puerta ahora está dentro. El que vivía dentro ahora está fuera. Jesús, con esta historia, desnudó la verdad que el mundo oculta. La eternidad revela quién realmente vivió conforme a la voluntad de Dios. Desde el lugar de tormento, el rico levantó la vista y vio a Lázaro junto a Abraham. Entonces clamó: «Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Esas palabras muestran que el dolor no cambia el corazón que nunca se humilló. Aún en tormento, el rico veía a Lázaro como un siervo, no como un igual. Su alma estaba tan atrapada en su orgullo que ni el fuego del infierno pudo quebrarlo. La respuesta de Abraham fue solemne: «Hijo, acuérdate». Esa palabra pesa más que 1000 castigos. En la eternidad, la memoria se convierte en juez. El rico debía recordar cada oportunidad desperdiciada, cada súplica ignorada, cada banquete donde el hambre del pobre fue invisible para él. Dios no lo condenó arbitrariamente, lo dejó cosechar lo que sembró. En la vida recibió consuelo sin compasión. En la eternidad encontró dolor sin alivio. La justicia divina no se equivoca. Lo que uno siembra en la tierra, lo cosecha en el alma. Lázaro, por su parte, no habló una sola palabra en toda la historia. No se quejó, no exigió justicia, no pidió venganza. Su silencio fue su testimonio. Él esperó en Dios, y Dios lo exaltó. Su vida representa a los humildes que sufren en silencio, confiando en que el cielo es más justo que la tierra. Su nombre fue recordado no por lo que hizo, sino por cómo soportó. Jesús no exalta la pobreza material, sino la riqueza espiritual de un corazón que no pierde la fe aún en la miseria. Esta historia se conecta profundamente con el mensaje anterior: los que dicen y no hacen. El rico seguramente conocía la ley, tal vez oraba y ofrecía sacrificios, pero su fe era de palabras. Decía amar a Dios, pero no amaba al prójimo. Su religión no le sirvió cuando la muerte lo alcanzó, porque la fe que no produce misericordia es una fe vacía. Jesús enseña aquí que el amor al prójimo no es opcional, es evidencia del reino. No se puede decir «Señor, Señor» y cerrar la puerta al que sufre. El abismo entre el rico y Lázaro simboliza la separación eterna entre los que obedecen y los que no. Abraham explicó: «Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá». Esa distancia es definitiva. El arrepentimiento debe hacerse en vida, porque después de la muerte ya no hay puente. Dios da tiempo, pero no eternidad para decidir. Por eso Jesús nos exhorta a vivir hoy con conciencia eterna. El rico entonces pidió que Lázaro fuera enviado a advertir a sus 5 hermanos para que no vinieran al mismo lugar. Pero Abraham respondió: «A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos». En otras palabras, la palabra ya había hablado. El problema no era la falta de aviso, sino la falta de obediencia. Así como los que decían y no hacían despreciaban la voluntad del Padre, este hombre y sus hermanos despreciaron la voz de Dios en las Escrituras. Ningún milagro cambia lo que un corazón endurecido rechaza creer. Jesús termina la historia con una frase profética: «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos».
Esa declaración se cumplió literalmente con su propia resurrección. Muchos vieron al Hijo de Dios vencer la muerte, pero no creyeron. El problema no está en la falta de pruebas, sino en la falta de humildad. La fe no nace de ver milagros, sino de abrir el corazón a la verdad, y quien endurece su corazón ante la palabra termina viviendo lo que este rico vivió, un despertar tardío. Esta parábola también revela el peligro del amor al dinero. Jesús había dicho antes, no podéis servir a Dios y a las riquezas. El rico pensó que podía tener ambas cosas, pero su riqueza lo poseyó. El dinero es un buen siervo, pero un mal amo. No condena al que lo tiene, sino al que lo adora. Lázaro no fue salvo por ser pobre, sino porque su corazón dependía de Dios. El rico no fue condenado por ser rico, sino porque su alma dependía de sus bienes. La diferencia está en el señorío del corazón. El contraste entre ambos hombres es también una enseñanza sobre el tiempo. El rico tuvo su recompensa en vida, Lázaro en la eternidad. Jesús no dice que los que sufren en la tierra irán al cielo automáticamente, sino que el consuelo final pertenece a los que permanecen fieles. En cambio, los que vivieron olvidando a Dios y al prójimo enfrentarán las consecuencias. La historia del rico y Lázaro no es solo una advertencia, es una invitación a vivir con propósito eterno, recordando que lo que se hace en esta vida repercute en la siguiente. El silencio del cielo ante la súplica del rico muestra que llega un punto donde las oportunidades cesan. Dios es paciente, pero no injusto. Las puertas de la misericordia están abiertas ahora, pero no siempre lo estarán. El fuego eterno no es una venganza divina, sino el resultado de una vida sin Dios. El que vivió lejos del amor no puede disfrutar del amor eterno porque no lo cultivó en vida. La eternidad solo multiplica lo que el alma escogió mientras respiraba. Esta historia también confronta la falsa idea de que el éxito material es señal del favor divino. El rico era admirado por muchos, considerado bendecido, mientras Lázaro era despreciado. Pero Jesús invierte la perspectiva. Lo que el mundo llama éxito, el cielo puede llamar pérdida. El reino no se mide por posesiones, sino por compasión. La verdadera prosperidad no está en la abundancia de bienes, sino en la riqueza del alma que da. El rico tenía banquetes, Lázaro tenía fe. Y al final, la fe lo llevó donde el banquete eterno nunca termina. El mensaje de Jesús no busca infundir miedo, sino despertar conciencia. Cada uno tiene un Lázaro en su puerta, una persona que necesita amor, ayuda o consuelo. El reino de Dios no se construye con discursos, sino con actos de misericordia. El juicio final no medirá cuántas oraciones repetimos, sino cuántas veces fuimos la respuesta a las oraciones de alguien más. Porque el amor práctico es el fruto más alto de la fe verdadera. Después de la historia del rico y Lázaro, Jesús dejó al descubierto la raíz más profunda de todas las pérdidas espirituales, el amor desordenado por el mundo. El rico no fue condenado por tener riquezas, sino porque su corazón se inclinó más hacia lo terrenal que hacia lo eterno. En cada enseñanza anterior, la causa del rechazo al reino fue la misma, un apego. Algunos amaron su comodidad, otros su apariencia, otros su orgullo. Todos, en distintos grados, prefirieron el mundo antes que a Dios. Y ese amor mal dirigido se convierte en la mayor trampa del alma. El apóstol Juan escribe con claridad: no améis al mundo. No se refiere a la creación de Dios, sino al sistema espiritual que se opone a él. La vanagloria, el orgullo, la codicia, la autosuficiencia. Este mundo ofrece brillo pero sin sustancia, promesas pero sin verdad. Lo mismo que sedujo al joven rico, al siervo negligente, al invitado sin vestidura y al rico indiferente, sigue seduciendo hoy. El deseo de tener, de ser admirado y de dominar.
Jesús no vino a destruir el mundo, sino a librarnos del espíritu que gobierna en él. El amor al mundo es sutil. No siempre se manifiesta en pecado evidente, sino en prioridades desplazadas. Es cuando Dios deja de ser el centro y se convierte en una opción. Es cuando las cosas materiales, la fama o el placer ocupan el lugar del amor divino. El corazón humano no puede servir a dos señores. Cuando intenta hacerlo, termina dividiéndose. Y un corazón dividido no puede permanecer. El mundo y el reino van en direcciones opuestas. Uno busca exaltarse, el otro humillarse. Quien intenta caminar en ambos caminos termina perdido entre ellos. El apóstol Juan no habló de manera superficial. Él había visto cómo muchos discípulos comenzaron con fervor y terminaron alejándose. Había visto a Demas, compañero de Pablo, abandonar el ministerio amando más este mundo. Había visto a Judas vender al Maestro por monedas y había visto a Pedro negar a Jesús por miedo. En todos los casos, el amor terrenal venció la fe momentáneamente. No fue falta de conocimiento, sino de entrega. El peligro no está en lo que poseemos, sino en lo que nos posee. El amor al mundo se disfraza de progreso, de libertad y de éxito. Pero detrás de esas máscaras se esconde una cadena. Quien vive buscando aprobación humana nunca será libre. Quien vive persiguiendo placeres nunca estará satisfecho. El alma fue creada para algo más alto. Sin Dios, la abundancia se convierte en vacío. El mundo promete todo, pero da nada. Dios promete la cruz, pero da vida eterna. Esa es la diferencia que solo el espíritu discernido puede ver. Jesús advirtió: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Esta pregunta atraviesa los siglos sin perder fuerza. Hoy muchos han construido imperios, pero han destruido su paz. Han conquistado audiencias, pero han perdido su comunión. El mundo aplaude lo visible, pero Dios observa lo invisible. Lo que para el mundo es éxito, para el cielo puede ser ruina, y lo que el mundo desprecia, Dios lo corona. Por eso Jesús enseñó que los últimos serán primeros, y los primeros últimos. La amistad con el mundo es enemistad con Dios, escribió Santiago. No se puede tener comunión con la luz y al mismo tiempo amar las tinieblas. Este amor al mundo es más peligroso que cualquier persecución porque actúa en silencio, como veneno dulce. No destruye de golpe, sino que adormece lentamente. Hace que la oración se enfríe, que la obediencia se posponga y que la fe se vuelva costumbre. Es un amor cómodo, pero letal, porque separa suavemente el alma del Creador. El mundo no necesita que lo odies, solo que lo prefieras un poco más que a Dios. Esa es su estrategia. No te pide que niegues tu fe, sino que la combines con sus valores. Que creas en Dios, pero vivas para ti. Que hables de cielo, pero ames la tierra. Es una seducción constante y pocos la resisten. Por eso Jesús oró al Padre diciendo: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. El peligro no está en estar en el mundo, sino en dejar que el mundo entre en el corazón. Esta enseñanza se une directamente con la parábola del rico y Lázaro. El rico amó tanto su vida que no vio más allá de ella. Creyó que su mundo era eterno, y cuando despertó en la eternidad, ya era tarde. El amor al mundo ciega. Hace que el hombre piense que su tiempo, su fuerza y su riqueza son suyos, pero la muerte desmiente todas esas ilusiones. Lo que el amor al mundo construye, la eternidad lo derrumba. Solo lo que se hace por amor al Padre permanece para siempre. El apóstol Pablo describió el fin de los tiempos diciendo: vendrán días en que los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos. Esa lista describe exactamente el espíritu del mundo. Amor desordenado hacia uno mismo,
Cuando el yo se sienta en el trono del corazón, Dios deja de reinar. El amor al mundo no siempre se ve en codicia visible. A veces se manifiesta en orgullo espiritual, en querer tener razón antes que amar, en buscar ser admirado antes que servir. El amor al mundo apaga la sensibilidad espiritual. Cuando el corazón se llena de ruido, ya no puede oír la voz de Dios. Los deseos materiales ocupan el lugar de la oración. La ambición reemplaza la fe. La rutina sustituye la adoración. El alma se acostumbra a vivir sin fuego. Y cuando la presencia de Dios se vuelve un recuerdo, el mundo ocupa el espacio vacío. Esa es la tragedia del creyente que pierde su primer amor. Cambia lo eterno por lo temporal, lo sagrado por lo trivial. Sin embargo, el llamado de Jesús es claro: venid en pos de mí. Seguirlo implica renunciar a ese amor corrupto. No significa abandonar el mundo físicamente, sino cambiar el corazón. Significa usar las cosas sin adorarlas, disfrutar los dones sin depender de ellos y vivir en la tierra con los ojos en el cielo. El que ama a Dios más que al mundo no se desprende de la vida, la eleva. Vive libre porque nada lo posee. Y cuando todo se desmorona, su fe permanece firme. El mundo pasa, dice Juan, y sus deseos. Todo lo que hoy parece eterno pronto se desvanecerá. Las modas, las ideologías, las riquezas, los títulos y los reinos humanos desaparecerán como polvo en el viento, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la gran diferencia. El amor al mundo tiene fecha de caducidad. El amor al Padre tiene destino eterno. El primero termina en vacío, el segundo en plenitud. El amor al mundo también tiene consecuencias invisibles. Endurece el corazón. Cada vez que elegimos lo terrenal sobre lo espiritual, el alma se hace menos sensible a la voz divina. Es como cubrir un espejo con polvo. Poco a poco deja de reflejar la luz. Por eso Jesús dijo: donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Lo que amamos nos define. Si nuestro tesoro está aquí, nuestra alma quedará aquí. Pero si nuestro tesoro está en el cielo, nuestro corazón también volará allí. Los que amaron más al mundo son como el joven rico, tristes, vacíos y sin propósito. Persiguen la felicidad, pero nunca la alcanzan. Cambian de metas, de placeres, de ideologías, pero siempre sienten un hueco interior, porque el alma no se sacia con lo creado, sino con el Creador. Dios no nos prohíbe amar la vida, nos advierte que no la adoremos. El amor sano agradece, el amor enfermo se aferra, y quien se aferra a lo temporal pierde lo eterno. El amor al mundo es incompatible con el amor al Padre. No se puede tener un pie en el reino y otro en el sistema del pecado. Por eso Jesús fue tan claro. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Renunciar no significa vivir en miseria, sino vivir libre de esclavitud. Significa disfrutar las bendiciones sin adorarlas, tener sin depender, usar sin idolatrar. Esa libertad solo la conocen los que han experimentado la plenitud del amor de Dios. Este tema no es una condena, sino una advertencia misericordiosa. Dios no prohíbe el amor, lo purifica. El verdadero amor a Dios nos permite amar al prójimo, disfrutar la vida y usar los recursos de manera sabia. Pero cuando el amor al mundo domina, todo se distorsiona. Se ama sin verdad, se vive sin propósito y se muere sin esperanza. El mundo ofrece espejismos, el reino ofrece raíces. Lo primero deslumbra, lo segundo sostiene. Finalmente, Jesús enseñó que nadie puede servir a dos señores. Esta es la conclusión de toda la enseñanza. El corazón solo tiene un trono y alguien debe ocuparlo. O el mundo reina en él, o Dios lo gobierna. No hay término medio. El rico de la parábola eligió el mundo y perdió el alma. Lázaro eligió a Dios y ganó el reino. Hoy, la elección sigue siendo la misma.
Porque el reino de los cielos no está hecho para los que aman este mundo, sino para los que aman al Padre más que todo lo que el mundo puede ofrecer.